Buenas tardes con todos. Ante todo, mi agradecimiento a la Sociedad de Patología Clínica, a los miembros de la PAC, de haberme invitado para conversar un poco sobre el tema de la especialidad. En este caso, el tema que me asignaron fue el laboratorio, la patología clínica en las reacciones adversas transfusionales. En realidad este es un tema bastante complejo por la cantidad de reacciones adversas que conocemos en este momento, que son alrededor de 20 o 26 tipos de reacciones adversas. Pero ¿de qué manera el laboratorio clínico nos puede apoyar en el diagnóstico final? Puesto que la mayor parte de los casos, el diagnóstico se hace a través de la clínica. O sea, conocer la clínica, la fisiopatología de cada una de ellas para poder abordar y dar el tratamiento correspondiente a pacientes que hagan este tipo de problemas. Okay. Ustedes saben que el objetivo de la transfusión sanguínea es obtener un beneficio como resultado del aporte de células, de componentes proteicos en el plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente este procedimiento implica pues hacer un trasplante de tejidos. Ya la doctora Ana Claudia nos ha referido lo complejo que es la membrana de los hematíes, de las plaquetas, de los leucocitos. Los hematíes nos han hablado de 47 sistemas antigénicos que agrupan a más de 359 antígenos diferentes. Pero si nos ponemos a pensar en cada uno de los antígenos, las epitopes que tienen estos. Epitopes que pueden ser aminoácidos, en el caso de las moléculas peptídicas o de las proteicas, o epitopes que pueden ser hidratos de carbono, como sucede con los sistemas ABO, el sistema Bell, el sistema Forssman, el Lewis, entre los más importantes. Entonces, el comportamiento de estos epitopes van a inducir a la formación de anticuerpos, ya sea de tipo IgG, en el caso de las proteicas, o también de tipo IgM, pues en el caso de las epitopes de tipo hidrato de carbono, ¿no? Como pasa con el sistema ABO. Entonces, realmente esto cada día es más complejo y al extremo de que en este momento prácticamente podemos hablar del polimorfismo de estos antígenos, igual que el sistema HLA clase 1, clase 2. Porque cada vez estamos detectando nuevos antígenos, incluyendo dentro de los sistemas, dentro de las series o de las colecciones que conocemos pues, dentro de la clasificación de los grupos sanguíneos. El hablar de una reacción transfusional, miren, en el año 1942, en el Hospital del Niño, el doctor Tomás Cajadillo presenta un trabajo en el hospital, perdón, en la revista médica de este hospital en el año 1941. En este año, el doctor Tomás Cajadillo y su grupo presentan los accidentes de la transfusión sanguínea. En 7 años, en este hospital, ¿no? Y fuera de él, se hicieron más de 5.000 transfusiones. De estos 5.000 transfusiones, les permitió hacer pues, un estudio sistemático, interpretativo y terapéutico de las reacciones encontradas en aquel momento. Entonces ellos hacen una clasificación, miren ustedes acá, el primer tipo, una reacción febril, el segundo tipo, reacciones vasomotoras que hablaban más de reacciones de tipo alérgico. El tercer tipo, reacciones de tipo anafiláctico, o sea, reacciones alérgicas mucho más severas. El cuarto tipo, el gran choque humoral, cuando hablaban pues, de los problemas neurológicos como complicaciones. El quinto tipo, síndrome de inhibición vulvar. El sexto tipo, de las complicaciones pues, que encontraban dentro de la patología renal. De tal manera que esta clasificación racional que fue propuesta por ello, fue elaborado teniendo en cuenta 3 factores. Primero, el grado de intensidad de las reacciones, ¿no? Y por lo tanto, pues, de la peligrosidad.
Cuanto más intensas eran las reacciones adversas, obviamente era mucho más peligrosa porque podían comprometer la vida del paciente. En segundo lugar, de acuerdo al mecanismo probable que los originaba, ellos no conocían todavía la fisiopatología de estas reacciones. Y en tercer lugar, los síntomas predominantes, lo que les permitió también hacer una reclasificación de acuerdo a estos síndromes que ellos encontraron. Entonces, dentro de este tipo de reacciones adversas que encontraron en esa época, estamos hablando del año 1941, la reacción febril fue una de las más frecuentes que encontraron ellos, la reacción febril no hemolítica. Entonces, frente a este accidente o accidentado problema, es tratar de establecer si lo que tiene es un accidente transfusional y sobre todo, pues, saber a qué se debe, o sea, conocer el mecanismo, en este caso la fiebre, ¿cierto? Entonces, antes de que esto ocurriera, dice comprobar si el donante ha sido adecuado. Y eso solo se puede saber conociendo los grupos sanguíneos. Estamos hablando del año 1941 y solamente se conocía el ABO. No se conocía el RH, no se conocía el MNS, ni los otros sistemas antigénicos que hoy en día conocemos. Entonces, este tipo de reacciones adversas que se pueden producir durante la transfusión de un componente sanguíneo, por el tiempo de ocurrencia pueden ser agudas o inmediatas, o sea, aquellas que se producen dentro de las 24 horas de transfundido el componente sanguíneo. O también pueden ser reacciones tardías, si ocurren después de varios días, incluso hasta los 59 días después de la transfusión de un componente sanguíneo. Ahora, desde el punto de vista de su origen, muchas de estas reacciones adversas pueden tener un origen inmunológico, o sea, el mecanismo patogénico pueden ser trastornos o alteraciones inmunológicas, o también pueden ser debido, pues, a problemas inmunológicos. Entre las reacciones adversas de origen inmunológico tienen, pues, ustedes la reacción hemolítica aguda, debido fundamentalmente a la incompatibilidad del sistema BO, la reacción febrino-hemolítica, descrito también por Escajadillo, la reacción alérgica y la forma más severa de estas, las reacciones anafilactoides o anafilácticas, las reacciones urticariformes y la injuria pulmonar aguda relacionada con la transfusión, conocida actualmente como el síndrome Trali. Y entre las reacciones no inmunológicas tienen la fiebre y shock post-contaminación por la transfusión de algún componente contaminado, entre ellos, pues, los componentes que mayoritariamente conlleva este problema son los concentrados plaquetarios. La insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ser motivo de una sobrecarga circulatoria, la sobrecarga circulatoria conocida también como el síndrome TACO, ¿no? La reacción hemolítica no inmune, que son reacciones pseudohemolíticas por la infusión de componentes, vamos a poner recalentados o congelados, que al final eso, pues, conllevan a una hemólisis de los hematíes y van a tener el mismo significado que una reacción hemolítica intravascular. El embolismo aéreo, bueno, felizmente ahora ya nosotros no vemos eso, porque antes se veía cuando se preparaban las unidades de sangre o se obtenían las unidades de sangre en frascos de vidrio, ¿no?, que se preparaban en esa época, pues, en los bancos de sangre. De igual manera, las reacciones tardías también pueden tener un origen inmunológico o no inmunológico. Entre las inmunológicas tienen, pues, la reacción hemolítica tardía, generalmente provocado en este caso por antígenos de origen proteico, ¿no? La púrpura posttransfusional, poco frecuente, pero pueden haber. La aloinmunización contra antígenos de Matías, que no lo tiene el receptor. La enfermedad de injerto contra huésped, que a veces se ve, sobre todo cuando se transfunden unidades conteniendo leucocitos en pacientes que están siendo sometidos a una terapia, a un paciente trasplantados, en pacientes que estén recibiendo quimioterápicos, o también en recién nacidos o neonatos con problemas de inmunodeficiencia. Y también los efectos inmunomodulatorios que pueden tener la transfusión de estos componentes sanguíneos. Me refiero, cuando hablamos de efectos inmunomodulatorios, la infusión de grandes cantidades de antígenos, ¿no?, de cualquiera de los componentes que conocemos, pueden inhibir o pueden estimular la producción de anticuerpos específicos. A eso se refieren los efectos inmunomodulatorios que pueden tener
estos antígenos transfundidos. Y entre los no inmunológicos tienen usted pues la transmisión de agentes virales, parásitos bacterianos, la sobrecarga de hierro en pacientes que reciben muchas unidades de sangre y que pueden llevar pues a una hemosiderosis o terminar pues en una hemocromatosis por fijación del fierro en el tejido intersticial de todos los órganos, fundamentalmente pues los riñones, el páncreas, el hígado, el mismo corazón, ¿no? Y la infestación parasitaria. Solamente para que tengan ustedes una idea, en este trabajo presentado por Kirsmeyer-Nielsen en el año 1999, 74.000 transfusiones, ¿no? Fue los casos estudiados, de los cuales 1.346 de ellos presentaron reacciones adversas, o sea, el 1.82% de estas transfusiones. Tuvieron entre ellos mecanismos inmunológicos, tienen ustedes a las reacciones piréticas 75%, las anafilácticas 13 y pico por ciento, las reacciones hemolíticas agudas 1.10% o las reacciones hemolíticas tardías o retardadas pues 3.76%. Y entre los mecanismos no inmunológicos el exceso de transfusiones, la intoxicación por citrato, la hepatitis B, entre los más importantes. La tasa de reacciones transfusionales publicados en uno de los anexos de la ABB del año 2019, reacciones agudas, la prevalencia por 100.000 transfusiones, reacción febrilo-hemolítica, de 1.000 a 3.000 casos, ¿no? Reacción alérgica, 112.2, reacción anafiláctica, 8 casos, reacción hemolítica aguda por incompatibilidad ABO, 2.5 a 7.9, sobrecarga circulatoria y transfusión, síndrome TACO, 10.9, la injuria pulmonar aguda y transfusión, en el caso del TRALI, 0.4 a 1.0%, la transfusión de componentes contaminados de 0.03% y la reacción transfusional hipotensiva de 1.8 a 9 casos. O sea, cada vez se está incrementando más el problema de las reacciones transfusionales de tipo hipotensivo. Y entre las tardías tienen ustedes la reacción hemolítica tardía, 40 casos, la púrpura posttransfusional, que no fue descrito en esta revisión, ni tampoco la enfermedad de injerto contra huésped, que lo describen pues como casos bastante raros. Sin embargo, miren ustedes acá de las transfusiones fatales reportadas por la FDA en el 2014 al 2015. Primero tenemos el TRALI, ¿no? Con 13 casos en el 2014 y 12 casos en el 2015. El TACO, 5 casos en el 2014, 11 casos en el 2015. Reacción transfusional aguda por incompatibilidad ABO, 4 casos en el 2014 y 2 casos en el 2015. La reacción transfusional retardada por otros antígenos diferentes a la ABO, RH, KEL, DAF y KID, no, 4 casos, igual también el año 2015. Contaminación 1 en el 2014, 5 en el 2015, reacciones anafilácticas 2 en el 2014 y 1 en el 2015. En total, estamos hablando de 30 casos que se describieron en el 2014 contra 36 en el 2015. Pues bien, de estos efectos adversos que encontramos en las transfusiones, la ABB reporta en el 2013 una frecuencia de 250 por cada 100.000 transfusiones. De estos, el 5% eran generados por paquetes de glóbulos rojos, 9.4% por concentrado plaquetario, fundamentalmente plaquetas transfundidas como pool, ¿no? Los pool preparados de 3, 4, 5 unidades de las plaquetas convencionales o de bolsas, ¿no? Y 4.9% por plasma fresco congelado. Pero también otra cosa que observamos es que en cuanto a la prevalencia, el grupo pediátrico de 538 a 620 por 100.000 transfusiones y en adultos 252 por 100.000, lo cual quiere decir que las reacciones transfusionales adversas son más frecuentes en niños que en adultos. Pues bien, en cuanto a la evaluación de estas reacciones adversas, bien ustedes primero determinar el patrón de síntomas y signos de cada reacción adversa. En segundo lugar, determinar la severidad de las reacciones adversas
Y finalmente, pues el uso de los test de laboratorio para la evaluación y diagnóstico de la reacción adversa transfusional, lo cual quiere decir que esencialmente el diagnóstico es clínico y no de laboratorio. El laboratorio nos puede ayudar, por supuesto, en la determinación de la severidad de un cuadro clínico, ¿no? Pero fundamentalmente es necesario conocer las manifestaciones clínicas de cada una de las reacciones adversas. Por ejemplo, si hablamos de fiebre, la reacción febrino-hemolítica; si hablamos de fiebre, la reacción hemolítica intravascular; si hablamos de fiebre, la transfusión de componente contaminado; si hablamos de fiebre, del síndrome Trali. Es decir, vemos pues que estas manifestaciones clínicas se pueden presentar en diferentes tipos de reacciones, de esta manera que tenemos que conocer las características de cada una de ellas para dar el soporte terapéutico adecuado, ¿no? Y eso, si bien es cierto, el laboratorio nos puede ayudar, pero los test o las pruebas de laboratorio que soliciten dependerán pues del tipo de reacción que presente el paciente. Y no solamente eso, el asunto es conocer la fisiopatología de cada una de ellas para poder brindar un soporte adecuado pues al paciente que esté presentando una reacción adversa. De las reacciones adversas más importantes tenemos a las reacciones hemolíticas transfusionales. Ustedes saben que estas reacciones hemolíticas pueden ser por el lugar donde se producen intravasculares o pueden ser extravasculares. Las intravasculares generalmente son mediadas por anticuerpos de tipo IgM o también por la activación directa de complemento sérico, ¿no? Todos los grupos sanguíneos que están implicados en esto fundamentalmente son pues el sistema BO, el sistema P, P1, PK, en las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos en niños, ¿no? La reacción hemolítica llamado también a Frigori, el sistema Bell y el sistema Lewis-B. En tanto que las reacciones hemolíticas extravasculares, que generalmente son mediadas por anticuerpos de tipo IgG, o también la absorción de complementos séricos, en este caso C3D, C3B, en los hematíes, pueden ser motivo de fagocitosis, fundamentalmente pues, por los macrófagos del vaso a nivel de la pulpa roja del vaso, o también, si es por el complemento sérico, a nivel del hígado, porque los macrófagos del hígado, en este caso pues la célula de Kupffer, tienen receptores para estas fracciones de complemento sérico. De tal manera que en estos casos pueden haber dos zonas o dos lugares donde se pueden producir la reacción hemolítica, en este caso extravascular. Pero no solamente eso, sino el hecho de que ya haya un anticuerpo absorbido o el complemento absorbido en la membrana de los hematíes, ya formando un complejo. Estos complejos ya son anormales y entonces los linfocitos citotóxicos también pueden ser o interactuar y provocar pues la lisis de estos hematíes, ¿no? De manera que los sistemas antigénicos que están incluidos tienen ustedes pues el sistema RH, el sistema DAFI, el sistema KEL, el sistema KID, el sistema Diego, los sistemas MNSU, entre los más importantes. En cuanto a la fisiopatología, vamos a poner en este caso de las reacciones hemolíticas intravasculares o agudas, fundamentalmente se produce por la activación del anticuerpo de tipo IgM contra los sistemas antigénicos A o B de los hematíes. La reacción hemolítica se produce inmediatamente. ¿Qué volumen de sangre debe ingresar en el torrente sanguíneo para que se produzca una reacción hemolítica? Con los primeros 20 microlitros de glóbulos rojos que ingresen al torrente sanguíneo, inmediatamente se van a activar el complemento sérico desde C1Q hasta C9 para provocar finalmente pues, la lisis de los glóbulos rojos. Entonces, como consecuencia de la activación del complemento sérico y la hemólisis, va a haber una hemoglobinemia, liberación de hemoglobina libre en la sangre, y esta hemoglobina, debido al tamaño y al peso molecular inferior al de la albúmina, puede filtrar fácilmente o libremente pues, a través del penacho capilar glomerular. Pero ¿qué pasa? Que esta hemoglobina filtrada, cuando llega ya a nivel de los tubos contorneados distales y los tubos colectores, a este nivel
Las células epiteliales normalmente producen una mucoproteína que es la que conocemos que son las proteínas de Tamm-Horsfall. De esta manera que esta proteína lo que hacen es evitar de que los gérmenes puedan inducir a la colonización por vía ascendente, ¿no? Entonces, la hemoglobina con las proteínas de Tamm-Horsfall van a formar tapones de este nivel y aparte de ello también la alteración de los capilares peritubulares pues, van a conllevar a una falla renal aguda. Por otro lado, la activación de complementos séricos, las fracciones C3A, C5A del complemento sérico, por la acción anafilotóxica que tiene, provocan vasodilatación, provocando hipotensión arterial en estos casos. O también la activación de complementos séricos finalmente pueden terminar provocando pues, una coagulación intravascular diseminada. ¿Y esto qué conlleva? A una consunción de los factores de coagulación y de las plaquetas. Y la consecuencia van a ser pues, los problemas hemorrágicos que puedan haber en estos casos, ¿no? Ahora, en el caso de las reacciones tardías o extravasculares, generalmente se producen por sensibilización por algún antígeno o algunos antígenos que no lo tenga el receptor. Solamente hay un sistema que no hay necesidad todavía de que haya una segunda, tercera o cuarta transfusión. Me refiero al sistema KID. El sistema KID, fundamentalmente el sistema del KIDA, el sistema KIDA, puede provocar o puede inducir a la formación de anticuerpos de tipo IgM durante la transfusión, a los 10 días, 15 días de la transfusión. Pueden formarse anticuerpos de tipo IgM o de tipo IgG, ¿no? Y que puedan provocar pues, reacciones hemolíticas intra o extravasculares. Entonces, en este caso del sistema KID, no va a haber necesidad todavía de que haya sensibilización. Lo cual no pasa con el resto de los antígenos, me refiero pues al KEL, al DAF y al MNS, fundamentalmente al S minúscula, que pueden conllevar, que hay necesidad todavía de una sensibilización para que haya formación de anticuerpos. El tema es con los RH negativos. Nos acaban de decir que los antígenos RH, los pacientes con sistemas antigénicos RH negativos, generalmente lo dicen los libros de medicina, que el 80% de individuos RH negativos llegan a formar anticuerpos anti-D. Es cierto, pero en las mujeres RH negativas embarazadas, ¿no? Porque el pasaje de matriz del bebé a la mamá se hace pues durante las 24 horas, durante todo el embarazo, en pequeña cantidad, de esta manera que estas pequeñas cantidades pueden ser reconocidos o capturados primero por los macrófagos, entregados a la porción antigénica, a los linfocitos, para que esto lo reconozca como tales y puedan formar los anticuerpos respectivos. El asunto es con los pacientes RH negativos que reciben 1, 2 o N unidades de matriz RH positivos. Hay un trabajo que fue publicado hace un buen tiempo, que hicieron en la Universidad también de Hamburgo, en la cual, miren, 72 pacientes RH negativos llegaron a recibir entre 5 hasta 12 paquetes globulares de glóbulos rojos RH positivos. Pero de esa totalidad de los 72, solamente 16 llegaron a formar anticuerpos anti-D. Y estos fueron detectados entre los 15 días hasta los 384 días después de la transfusión. Bueno, es explicable porque el VMATIE pues, solamente circula por 59 a 60 días en el mejor de los casos. Pero no hay una explicación de que estos pacientes puedan formar anticuerpos anti-D mucho tiempo después, ¿no? Y en este caso describe pues, hasta 384 días después. Esto significa de que de estas personas RH negativas que reciben hematíes RH positivos, solamente el 20% llegaron a formar anticuerpos anti-D. De ellos eran pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca, pacientes que fueron sometidos a cirugía traumatológica y 2 o 3 pacientes que tuvieron problemas digestivos por una hemorragia digestiva alta. Acá tienen la representación de la reacción transfusional tardía, ¿no? En la cual pues, estamos viendo de que la reacción puede ser más allá de los 49 días, en este caso hasta los 59 o 60 días,
que es el tiempo de vida media que los hematíes transfundidos suelen circular en el torrente sanguíneo del receptor, siempre y cuando el receptor no tenga ningún proceso inflamatorio de diferente causa, ¿no? Porque el hecho de que ya un receptor tenga algún proceso inflamatorio, ¿no? De tipo degenerativo, una neoplasia, o por una infección o por N causa, entonces la actividad de los macrófagos, en este caso pueden inducir pues, a una disminución del tiempo de vida media de los hematíes, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta ese factor, o pacientes que sean portadores de septicemias, ¿no? Un paciente que sea portador de septicemias, hay una serie de gérmenes que son productores de enzimas, ¿no? Que pueden alterar o destruir el ácido ciálico que recubre la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, esta alteración del ácido ciálico puede conllevar a una exposición de antígenos que están sumergidos en el espesor de la membrana de los hematíes, que son los criptoantígenos. Hay 19 tipos diferentes de estos criptoantígenos, de los cuales hay 3 que son los más importantes, que es el antígeno T, TN y TK. Y como quiera que todos nosotros tenemos anticuerpos naturales de tipo IgM contra estos criptoantígenos, de tal manera que estos pacientes que son portadores de septicemias hacen problemas de anemia por reacciones hemolíticas intravasculares. Acá, solamente para mostrarles de la diferencia que hay entre en las reacciones hemolíticas transfusionales, en las agudas, la incidencia es 1 en 12.000 a 33.000, mientras que las tardías son 1 en 5.000 a 11.000. La ocurrencia, ya hemos comentado, dentro de las primeras 24 horas para las agudas, para las tardías entre las 24 horas hasta las 28, incluso hasta los 59 días. Las agudas son, ya hemos mencionado, que son intravasculares, que las tardías son extravasculares. En ambos casos hay hemoglobinemia o hemoglobinuria y esto dependerá pues, de la severidad de la reacción hemolítica. También mencionamos que las agudas están relacionadas pues, con problemas de incompatibilidad del sistema BO y otros sistemas también que fijan complementos séricos como el anti-KID, ¿no? El anti-PPB1-PK, anti-BEL o anti-Lewis-A. En tanto que las tardías fundamentalmente están asociadas pues, con problemas de incompatibilidad por los sistemas RH, KID, DAFI, MNS, DIEGO en nuestra población. Ahora, desde el punto de vista del laboratorio, en el caso de las reacciones hemolíticas agudas o inmediatas, tenemos pruebas para detectar una reacción hemolítica. Entre ellos tiene pues, la hemoglobina libre. Normalmente nosotros no solicitamos dosaje de hemoglobina libre en la sangre, lo normal es hasta 100 miligramos, pero en este caso, pues, en estos casos está bastante incrementado. También, en cuanto a los reticulocitos, puede haber una severa reticulocitopenia para diferenciarlo pues, de las formas tardías en las cuales hay una reticulocitosis. Hay hemoglobinuria, que también hemos mencionado, y que finalmente puede terminar provocando pues, taponamiento renal, provocando una falla renal aguda. El incremento de la dihidrogenasa láctica, ¿no? También la disminución de la aptoglobina. La aptoglobina, saben que es una proteína que es elaborada en el hígado. Normalmente la aptoglobina tiene un tiempo de vida media de 5 días. ¿Ok? Pero cuando la aptoglobina forma complejo con la albúmina, con las proteínas del plasma, el tiempo de vida media se reduce a 5 minutos. Eso es lo que provoca pues, la disminución severa, en este caso, de la aptoglobina en las reacciones hemolíticas agudas o intravasculares. Hay también, obviamente, el problema de la hiperbilirrubinemia o predominio indirecto, y esto también dependerá pues, del tipo de reacción que presente el paciente. El test de CUM directo generalmente es negativo en estos casos y usualmente no se detectan pues, halo ni autoanticuerpos. En el caso de que el paciente ya presente alguna alteración renal, entonces tenemos pues que, para la coagulación intravascular diseminada, un recuento de plaquetas, en este caso puede haber una trombocitopenia, los test de coagulación de tiempo de protrombina, tromboplastina activado, están alterados, hay hipofibrinogenemia,
y también pues habrá incremento de los productos de degradación del fibrinógeno que pueden conllevar todavía más al taponamiento de los capilares peritubulares. Y entre las otras pruebas, tienen ustedes el control de la función renal, dosaje de urea, creatinina, dosaje de complemento sérico, aunque el dosaje de complemento sérico generalmente no lo solicitan, pero es un excelente marcador porque el dosaje de complemento sérico, sobre todo el complemento sérico total, nos puede orientar al grado de severidad de la reacción hemolítica, ¿no? Porque a mayor severidad va a haber una hipocomplementemia total. Y luego también es importante solicitar los hemocultivos para gérmenes aerobios, anaerobios, ¿no? Porque podría ser que se esté transfundiendo un componente contaminado o que el paciente sea portador de una septicemia y que en este caso, como ya les había mencionado, puede estar alterando el ácido ciálico de los hematíes, exponiendo pues a los criptoantígenos. Y en el caso de las reacciones hemolíticas tardías, ya saben ustedes, la hemoglobina pues comienza a disminuir gradualmente y esto puede ser un indicativo de hemólisis si es que no hay un problema hemorrágico u otros factores que estén conllevando a la hipoglobulia al paciente. En cuanto a los reticulocitos, generalmente hay un incremento gradual, la hidrogenasa láctica también habrá pues un incremento moderado, la lactoglobina también va a estar disminuido en estos casos, habrá una hiperbilirubinemia, predominio indirecto. El test de Coombs directo en este caso sí va a ser positivo. En el caso de que haya pues reactividad en el test de Coombs, tenemos que hacer elusiones o hacer la investigación o hacer un tamizaje, ¿no? Para la detección o presencia de halo o de autoanticuerpos que pueden estar provocando el test de Coombs directo positivo. Y obviamente también la prueba para la identificación de anticuerpos, o sea, el tamizaje completo para la identificación de la especificidad de los anticuerpos. En el caso de que las reacciones hemolíticas tardías también sean severas, entonces tenemos que hacer las pruebas de función renal, igual que en el caso anterior los hemocultivos para gérmenes aerobios o también gérmenes anaerobios. Me están solicitando ya terminar con la reunión porque nos hemos pasado la hora. Yo entiendo de que estamos contra el tiempo. No sé si quieren ustedes un par de minutos más. El TRALI. El síndrome TRALI, 2 minutos. El síndrome TRALI, que viene a ser pues un cuadro clínico que cada día se está encontrando con más frecuencia como reacción adversa de las transfusiones que estamos haciendo. Generalmente el síndrome TRALI se presenta como una hipoxemia aguda y edema pulmonar no cardiogénico durante o después de una transfusión de productos hemáticos, en la cual vamos a ver de que a nivel de los alveolos pulmonares vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio muy parecido al que se vieron en el caso del COVID SARS-CoV-2 en la pandemia, con la diferencia que en este caso la infiltración va a ser generado por activación del complemento sérico, por anticuerpos dirigidos contra los diferentes antígenos de los neutrófilos, ¿no? O también antígenos HLA presentes en estos neutrófilos. Entonces, estos anticuerpos son los que van a generar los problemas de activación de los neutrófilos y la reacción inflamatoria pues, que se va a producir a nivel de los alveolos pulmonares. En el caso de COVID, ustedes saben que el agente causante eran los antígenos del virus el que generaba este problema. Bueno, vamos a pasar a que desde el punto de vista clínico realmente hacer el diagnóstico del síndrome TRALI es complicado. No sé si tengan ustedes experiencia. Yo en mi vida he visto solamente 2 casos de TRALI, pero siempre me pregunto, en la sala de operaciones, por ejemplo en el INCOR, donde se hacen 6 a 7 cirugías diarias, estamos hablando de 120 cirugías en las cuales se utiliza una buena cantidad de componentes sanguíneos, ¿cuántos casos de TRALI se habrán producido como consecuencia de la transfusión de anticuerpos antineutrófilos o HLA, ¿no? Transfundidos o infundidos pues, en el plasma sanguíneo, en las plaquetas, en los concentrados plaquetarios, ya sea de pool, aunque ya no se usa lo de pool, sino de las plaquetas de aféresis.
Entonces siempre va a haber esta posibilidad de que un paciente pueda presentar un TRALI y clínicamente se caracteriza porque estos pacientes presentan fiebre, disnea, cianosis, una hipoxemia severa, hipotensión arterial y edema pulmonar. De tal manera de que cuántos de estos pacientes que hemos tenido allá terminaron siendo conectados al ECMO, posiblemente como consecuencia de un TRALI, porque desde el punto de vista inmunológico no fueron detectados pues adecuadamente. El TRALI puede ser producido por todos los componentes sanguíneos que nosotros transfundimos, incluidos pues plasmáticos y celulares, ¿no? Y pequeños volúmenes de sangre pueden desencadenar la reacción, dependiendo del grado de sensibilización que tenga el paciente o también dependiendo de la cantidad de anticuerpos antileucocitarios que haya en el plasma sanguíneo que estamos transfundiendo. Pueden haber también casos de TRALI en la transfusión de inmunoglobulina por vía endovenosa o pequeñas cantidades de crioprecipitado, ¿no? Entonces también pueden haber presencia de estos anticuerpos y que finalmente pueden terminar provocando pues un TRALI en los receptores. Hay dos tipos de TRALI. El TRALI tipo 1 generalmente se caracteriza porque el inicio es agudo dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Una hipoxemia severa, evidencia de edema pulmonar bilateral, infiltrados bilaterales, no hay evidencia de incremento de presión de la aurícula izquierda, ¿no? Inicio dentro de las 6 horas después de la transfusión y no hay tampoco relación temporal con un factor de riesgo de un síndrome de distrés respiratorio agudo. En tanto que el tipo 2 se caracteriza porque los hallazgos descritos en las categorías A y B, mala estabilidad respiratoria en las 12 horas previas a la transfusión y también la hipoxemia severa pues, que presentan estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos que descartar la posibilidad de una hemólisis, ¿no? Los hemocultivos para también descartar la posibilidad de la transfusión de un componente contaminado. En el hemograma vamos a encontrar una leucopenia transitoria, trombocitopenia leve. Obviamente más adelante pueden haber una leucocitosis con neutrofilia y incluso hasta la desviación a la derecha, ¿no? Pero sin desviación a la izquierda, porque en este caso no hay presencia de agente bacteriano o gérmenes, sino fundamentalmente pues, por la activación del complemento sérico. En cuanto a como consecuencia de la actividad inflamatoria, las citoquinas que pueden estar incrementadas son fundamentalmente la IL-6, la IL-8, que es una citoquina, que es una quemoquina que va a inducir a la atracción y a la migración de leucocitos y de monocitos al área inflamatoria. En tanto que las citoquinas IL-6 y el factor de necrosis tumoral, en este caso, pues van a estar aparentemente dentro de lo normal. Bueno, con eso creo que voy a terminar porque hay una ceremonia que tenemos por delante. Gracias, ojalá que haya algún momento para terminar.